Bien, y lo que nos compete en el día de hoy es empezar con un nuevo módulo, un nuevo paquete. Vamos a empezar a trabajar con lo que nosotros llamamos funciones cuadráticas, que en sí son funciones con las que ya deberían de sentirse familiarizados. Vamos, por supuesto, que a revisar todo lo que tiene que ver con los conceptos primarios del tema, pero después nos vamos a abocar a trabajar más que nada con la parte de aplicaciones, a la resolución de situaciones de la vida en distintos ámbitos que requieren del uso de algún modelo cuadrático para poderse resolver. Vamos a tratar de ver algunas situaciones en el ámbito económico, físico, químico, en fin, administración, arquitectura, en fin, y vamos a tratar de ir mostrando cómo podemos aplicar este modelo matemático a la resolución de algunas situaciones de la vida. Bueno, vamos a empezar con lo que sería la definición, ¿tá? Acá aparece, lo que les puse acá en el recuadro es la definición formal. Una función f es cuadrática si responde al siguiente modelo matemático. F de x igual a x2 más b por x más c, donde a, b y c son lo que se llaman coeficientes en esa función. Pueden ser positivos, negativos, enteros o fraccionarios, e incluso quizás alguno hasta puede valer 0. ¿Está? Bien, obviamente que quien no puede ser nulo es lo que nosotros llamamos el coeficiente principal, que sería el numerito que aparece multiplicando al término de mayor grado, porque donde la a sea 0, fíjense que ustedes dejarían de tener una función cuadrática para pasar a tener lo que nosotros llamamos una función lineal. Si desaparece el término de segundo grado porque su coeficiente es 0, solamente te quedaría un modelo lineal. Así que, vuelvo a repetir, esta es una de las maneras que tienen de escribir la función cuadrática. Se dice que cuando escriben la función de esta manera la tenemos en su forma desarrollada. Después, como veremos más adelante, hay otra posibilidad, que es escribir la función cuadrática en su forma factoriada, ¿tá? Que sería como un producto de cosas. Bien, muy bien. Teniendo entonces la función escrita de esta manera, nosotros lo que vamos a hacer a continuación es empezar a hacer algunas puntualizaciones en lo que tiene que ver con la representación gráfica de la función y demás. Bueno, obviamente ustedes están familiarizados con el hecho de que el bosquejo de una función cuadrática es una parábola. ¿Tá? Por ejemplo, acá tenemos una parábola. Es una parábola que se dice tiene concavidad positiva en este caso, porque abre sus brazos hacia arriba. ¿Tá? También solemos decir en matemática que esta parábola dibujada de esta manera está contenta, ¿tá? Para vincularla después con una herramienta matemática que vamos a ver que es la derivada. ¿Tá? Encontramos acá lo que sería el vértice de esa parábola. Después vamos a ver cómo se determina el vértice, cuál es la fórmula que permite determinarlo. En toda parábola ustedes encuentran un foco, que es este punto que está acá, y lo que nosotros llamamos una directriz, que es esta recta que aparece aquí. Porque otra definición formal que puede darse de función cuadrática es como el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo que se llama foco y una recta que se llama directriz. ¿Tá? Por ejemplo, ¿ven? Este sería un punto de la parábola. Quiero recordar una cosita. Lugar geométrico es todo conjunto de puntos que cumplen con determinadas cualidades o propiedades. Si yo defino la función cuadrática como el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan, o sea que están a la misma distancia, un punto fijo llamado foco y una recta que se llama directriz, acá tienen, porque este punto que está marcado acá pertenece a esa parábola.
porque cumple con el requisito de que la distancia que lo separa de este punto fijo llamado foco es la misma que lo separa de la recta que se llama directriz. Una pequeña aclaración geométrica. ¿Cómo se mide la distancia de un punto a una recta? A través de la perpendicular, como está indicado en este caso. Bueno, nosotros, más que darle un encare tan geométrico de definir la parábola o la función cuadrática como el lugar geométrico de los puntos del plano, le vamos a dar un enfoque un poco más analítico y vamos a decir que una función cuadrática es simplemente la que responda a este modelo matemático que estaba acá. Bueno, si ustedes observan el dibujo de esta parábola, no siempre tiene que ser una parábola que tenga concavidad positiva, es decir, que esté contenta. También nos puede dar una parábola de concavidad negativa, está triste. Como ustedes pueden ver, sea cual sea la concavidad, la parábola es una figura ante todo simétrica. Simétrica con respecto a un eje que es perpendicular a la directriz, es este que está acá, y pasa por el foco y por el vértice. ¿Tá? Esta recta que está acá es un eje de simetría. Si yo doblo la hoja del cuaderno por donde está ese eje de simetría, las dos mitades, digamos así, se superponen. ¿Está claro? Así que es una figura simétrica con respecto a ese llamado eje de simetría. ¿Tá? El eje de simetría, vuelvo a repetir, es la recta perpendicular a la directriz que pasa por el vértice y por el foco. Bueno, muy bien. Tenemos todos los elementos mencionados, la concavidad. Bueno, acá aparece un cuadradito, pero es si A mayor que 0, o sea, si el coeficiente principal, que es el número que multiplica el x2, es un número positivo, no importa si es entero o fraccionario, pero es positivo, decimos que la parábola tiene concavidad positiva, está contenta. Si el A, por el contrario, fuera un número negativo, entonces la parábola va a tener concavidad negativa, va a estar triste. ¿Tá? Esas son características importantes. Muy bien, acá tienen los dos casos. Parábola de concavidad negativa, abre los brazos hacia abajo, sería este ejemplo, por decirles uno, el menos AX2, es una parábola muy particular, responde a un modelo incompleto, no tiene término en X, no tiene término independiente. Y acá tenemos la roja, que sería una parábola particular también, con un B y C 0, que tiene concavidad positiva, una mayor que 0, y por eso abre sus brazos hacia arriba. Bueno, siguiente punto a analizar. Una de las cosas que a nosotros nos interesa de una función, no importa de qué tipo sea, es conseguir hacer su representación gráfica. Pero para efectuar la representación gráfica de una función, nosotros tenemos que hacer lo que se llama el estudio analítico de esa función. Suelen verlo abreviado como EA y RG de una función. Estudio analítico y representación gráfica de una función. Para poder completar ese estudio analítico de una función, en este caso cuadrática, ustedes van a tener que seguir con estos pasos. O sea, vamos a tener que llevar a cabo el cumplimiento de estos ítems. El primero implica la determinación de raíces en esa función. Yo acá abajo le fui puntualizando cada uno de esos puntitos. Raíces. ¿Qué eran las raíces de una función? Eran los puntos de corte del gráfico con el eje de las X. ¿Tá? Si tu función es cuadrática, como esta que está acá, esa función va a tener siempre tantas raíces como grado tiene. Como el grado de la función cuadrática es 2, porque viene dado por el mayor exponente al que aparece elevado la incógnita, la X generalmente, entonces ustedes van a tener en estas funciones cuadráticas dos raíces, ¿tá? Pero la naturaleza de esas raíces, de qué tipo son esas raíces, y bueno, pueden ser dos raíces reales y distintas, que van a implicar entonces la existencia de dos cortes con el eje de las X,
pueden tener, si no, una función cuadrática con dos raíces reales e iguales. En ese caso, el dibujo tuyo de la parábola va a tocar y rebotar en el eje de las X, toca, rebota en el eje de las X, o podemos llegar a tener, por último, una función cuadrática con lo que yo llamo raíces imaginarias. Cuando la función cuadrática tiene raíces imaginarias, su dibujo no llega a cortar ni a tocar nunca el eje de las X. ¿Está claro? No llega a tocar ni a cortar nunca el eje de las X. Perfecto. ¿Cómo vamos a determinar las raíces de la función cuadrática? Aplicando lo que nosotros llamamos el método de Bhaskara, la fórmula de Bhaskara para determinar raíces. Ahora vamos a repasar cómo se determina la fórmula de Bhaskara para el cálculo de raíces. ¿Sí? Acá la tenemos. Para la función cuadrática de este tipo, Bhaskara establece menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. El menos que ustedes ven aquí, delante de ese b, va a ser, en realidad va a significar mi b con signo contrario. ¿Tá? No quiere decir que siempre vayas a poner acá adelante un número negativo, sino que es el contrario de tu b. Si vos tenías un b que era positivo, pondrás un número negativo, y si era negativo, pondrás el positivo. Bueno, ustedes están acostumbrados generalmente a utilizar la calculadora para hacer todo este tipo de operativa, pero yo ya les conté que desde hace un par de años, en todas las pruebas que se hacen a nivel terciario, llámese tecnólogo, tecnicatura o facultad, se ha visto que se hacen pruebas de ingreso que no te dejan afuera, pero que te ranquean. Esas pruebas de ingreso generalmente son pruebas de matemática, ¿tá? Y se ha visto que la mejor manera de rankearlos es quitarle la calculadora. Así que vamos a intentar efectuar todas estas operaciones del Bhaskara mentalmente o a mano. ¿Está claro? Incluso les voy a enseñar a hacer la raíz cuadrada a mano, ¿está? Sin calculadora. Lo vamos a ver. Bueno, ¿dónde se generan las dos raíces que estamos hablando? Una es cuando usás el signo de más delante de la raíz cuadrada, y el otro es cuando usás el signo de menos. Acá tenemos la dos. Podemos llamarle a una de las raíces alfa, con la letra griega alfa, y a la otra podemos llamarle, por ejemplo, hay algo importante que tienen que recordar. Por favor, pónganse en silencio todo el mundo. Sí, justo. Bien. Algo que tenemos que recordar. Cuando ustedes detectan una raíz de una función, ¿tá? No importa de qué tipo sea, puede ser, como en este caso, una función cuadrática. Supongamos que la raíz le llamaron alfa. Cuando ustedes hacen f de ese alfa, te tiene que dar 0. Esto, que es una propiedad, en realidad es coherente con el hecho de que si la raíz marca el punto de corte del gráfico con el eje de las X, cualquier punto de corte sobre el eje de las X tiene ordenada nula. O sea, el f de x que le corresponde es 0. Por eso, si alfa es la raíz, cuando tú haces f de alfa, o sea, la ordenada del punto, te tiene que dar 0. Muy bien. El segundo paso del recetario, llamémosle así, implica el estudio del signo de la función. No se olviden que una función cuadrática de última no es más que una función del tipo polinómica, una función polinómica de grado 2. Entonces, cuando uno va a estudiar el signo de esa función cuadrática, que es lo que hacemos en el punto 2, cuando uno estudia el signo necesita tener determinadas las raíces, ¿tá? Las raíces que determinaste en el punto de arriba. Entonces, supongamos que vos determinaste las raíces, una era alfa y otra era beta.
La regla de asignación de signos establece que como la función cuadrática en definitiva es del tipo polinómica, responde a la regla que establece que a la derecha, siempre a la derecha, partís poniendo el signo del término de mayor grado, o sea, en otras palabras, el signo del coeficiente A. Si la A era positiva, por ejemplo, ¿tá? Estamos asumiendo una situación particular, supongamos que la era positivo, vos arrancás de este lado con el signo de más. Y además hay una regla que establece que por ser un tipo de función polinómica, cuando uno pasa por una raíz de multiplicidad impar, vale decir como acá simple, una vez la raíz beta, cambia el signo y al pasar nuevamente por una raíz de multiplicidad impar, vuelve a cambiarlo. Entonces, este sería el signo de una función cuadrática que tiene dos raíces reales y distintas, llamémosle alfa y beta, y que tiene coeficiente principal positivo. Por eso arrancaste a la derecha con un más. Si hoy o mañana el coeficiente principal es negativo, vos arrancarías de este lado con un menos. ¿Está? Ahora después vamos a ir viendo casos particulares, puntuales. Bueno, ahora, una vez que uno estudia el signo, ¿tá? Signo, ese signo lo que me permite a mí es, coloco entonces sobre el eje de las X, como decíamos, las dos raíces, arrancás de tu lado derecho colocando el signo del término de mayor grado, y ahora voy a traducir esto a mi croquis, a mi futuro dibujo. Yo ya puedo empezar a tomar un par de ejes coordenados. Por donde están las raíces van a trazar una recta paralela al eje de la Y en punteado. Acá están. Si este es mi eje de las X, acá en punteado, paralelos a lo que sería el eje de la Y, que quedó acá abajo, el eje de la Y, está tapado por esta mancha. Ustedes trazan rectas paralelas en punteado y marcan fuerte sobre lo que sería el eje de las X esos puntos que son o que corresponden a las raíces. Además, si me ajusto a este signo que hice aquí, esto me dice que a la derecha del beta el signo es positivo. Eso significa que el futuro dibujo va a estar por arriba del eje de las X. Y si el futuro dibujo va a estar por arriba del eje de las X, yo tacho prolijamente lo que está por debajo, porque ya sé que por esa zona no voy a tener dibujo. Luego, entre las dos raíces, según esto que yo me planteé, el signo es menos. Por lo tanto, el dibujo tuyo va a quedar por debajo del eje. Y si el dibujo va a quedar por debajo del eje, vos podés tachar prolijamente lo que va por arriba del eje, porque por ahí no voy a tener dibujo en este tramo. Y finalmente, cuando estés trabajando a la izquierda de la raíz alfa, donde te dio un signo positivo, significa que el dibujo va a ir por arriba del eje y entonces yo tacho lo contrario. ¿Está? Tacho esto. Y entonces te quedan libres, digamos así, las zonas por donde se espera que pase el futuro dibujo, que como es una parábola, acá no me queda otra que esperar algo así. ¿Sí? Supuestamente una parábola de concavidad positiva, lo cual sería coherente con el hecho de que yo asumí que, por ejemplo, tomaba un A positivo. Muy bien, el siguiente paso en ese estudio completo es la determinación del vértice. El vértice puede ser el valle de montaña o la cima de la montaña, digamos así. Hay una fórmula para determinar su abscisa y su ordenada. La X del vértice se calcula siendo menos B sobre 2A. ¿Tá? Este menos no significa que siempre vaya un número negativo, sino que es tu B con signo contrario. Y abajo lo divido entre el 2A. Por supuesto que el B y el A que aparecen mencionados aquí no son otros más que los coeficientes que dijimos que íbamos a considerar en la notación general de la función cuadrática. ¿Está? Y por otro lado, la ordenada de nuestro vértice, la Y
de ese vértice, la vas a determinar siempre yendo a la función de partida, y donde hoy había x, ahora vas a enchufar la x del vértice. Ya vamos a ver ahora después un ejemplo numérico y va a quedar mucho más claro, pero acá tenemos entonces las formulitas. Muy bien. Otra pequeña aclaración o puntualización que vamos a hacer. Siempre la x del vértice es punto medio entre las dos raíces de tu función. ¿Qué significa? Que si alfa y beta son las raíces, otra manera de hallar la x del vértice, la abscisa, es sumando las raíces con su signo y dividiendo todo entre 2. Esto es lo que traduce el hecho de que la x del vértice es punto medio entre el valor de las dos raíces de esa función. Por supuesto que el cálculo de la x del vértice por esta fórmula, en lugar de por esta, es válido si yo tengo conocimiento de cuáles son las raíces de la función. Muy bien. Bueno, acá tendríamos, por ejemplo, un croquis que se ajustaría, como nosotros decíamos, lo que podíamos prever era esperar una parábola que tuviera una forma más o menos así. Y fíjense una cosa, ¿cuál es la distancia que hay entre estas dos raíces que yo marqué acá? Hay 1, 2, 3, 4, 5 unidades. La mitad de 5 unidades son 2,5. Una, 2 y media. Así que tu x del vértice lo esperás más o menos por acá. Su y estará más abajo. Y efectivamente, ¿ves? Es lo que observas ahí. La x del vértice, punto medio entre las dos raíces. Esto se debe a la cualidad que tiene esta parábola de ser una figura simétrica con respecto justamente al eje de simetría, que es este punteado que estás dibujando acá. El eje de simetría pasa por lo que sería el vértice de esa parábola. Bueno, la concavidad ya lo habíamos mencionado. Si el coeficiente principal es positivo, es un número mayor que 0, hablamos de que tenemos una parábola de concavidad positiva. Está contenta, abre los brazos hacia arriba. Si el A es un número negativo, ¿sí? ¿Alguien preguntó algo? ¿Puedes subir un poquito que quiero ver cómo era que se calculaba el punto medio? Sí, ahí, ¿te viene bien ahí? Un Lo que yo, poquito o más arriba, más acá. ahí, donde se Bueno, mostraba X es igual. ahí va. En este ejemplo que yo te había hecho por hacerte un croquis determinado, acá había una raíz y acá había otra raíz. ¿Está? Ahí va. Entonces, ¿dónde va a estar el vértice? La X de tu vértice siempre va a ser punto medio entre las dos raíces. Entonces, si vos conocés cuál es la Claro. distancia que hay entre las dos raíces, dividí esa distancia a la mitad y ahí va a estar la X de tu vértice. ¿Tá? Decíamos que acá Ah, habían entre las dos raíces 5 unidades, en este croquis que me puse de ejemplo, la mitad de 5 unidades son 2,5, entonces contabas una unidad, 2 unidades, media unidad más, y entonces acá estaba la X de ese vértice, la Y ahí de ese va. vértice en algún lugar por acá abajo. ¿Entendimos Claro. ahora? Sí, Bien, ya sí. van a ver después cómo en los problemas importa recordar todo ese tipo de propiedad o cualidad a los efectos de determinar todo lo que me pidan. Bien, en el punto 5, ay, qué rápido. En el punto 5 tenemos lo que se llama el crecimiento y decrecimiento de la función. Cuando uno va a estudiar crecimientos y decrecimientos, tiene que recordar lo siguiente. Supongamos que tomo como ejemplo este croquis. Las gráficas, no importa la gráfica de quién sea, siempre se leen o barren, decimos en matemática, de izquierda a derecha. O sea, la lectura o el barrido de la información que te da una gráfica la haces desplazándote de izquierda a derecha, en este sentido. Entonces, moviéndome de izquierda a derecha, tu función viene decreciendo en este caso hasta el valor de la X del vértice. Acá aparentemente estaba en un medio, la X del vértice. Entonces yo colocaría acá
lo que sería la X del vértice, y marcaría, ven, que acá está la X del vértice, vengo decreciendo, moviéndome de izquierda a derecha, por eso esta flecha tiene la inclinación del sentido de la lectura, va de izquierda a derecha la flecha, vengo decreciendo para luego del vértice empezar a subir. ¿Ven? Ustedes, moviéndome en este sentido, decrezco hasta la X del vértice para luego crecer. Entonces, cuando yo les pido que hagan un estudio del decrecimiento, es este tipo de esquema. Este sería el eje de las X, simplemente marcás el X del vértice, porque ahí es donde se da un cambio en el comportamiento, ¿tá? Y en este caso, vos venías decreciendo para luego crecer. Fíjate que si yo sigo lo que me indica las flechas, genero la curvatura de concavidad positiva de la que habíamos hablado en este caso. ¿Tá? Recordar entonces, barrido de gráficas de izquierda a derecha. Bueno, el siguiente punto implica la construcción de una tabla de valores, porque esto que yo hice supuestamente es un croquis, y yo necesito hacer una gráfica de esa función. Hay una diferencia entre lo que es un croquis y lo que es una gráfica. El croquis es un bosquejo, es algo que respeta cierta información, la mínima, y termina siendo un dibujo no demasiado estricto o puntilloso. Cuando yo te pido una gráfica, hablo de algo más formal, más exacto. Entonces, vos tenés que adicionar la determinación de una serie de puntos para poder pasar de un croquis a un gráfico. Si vos generás varios puntos de esta gráfica, entonces tu dibujo va a terminar siendo más preciso o exacto. Para generar puntos de estas figuras curvas, nosotros nos ponemos como regla convencional que cuando la figura que voy a dibujar es curva, por lo menos debe contar entre 6 y 8 puntos determinados, además de la raíz y el vértice que ya contás. Entonces, vos vas a construirte una tabla de este tipo, vas a elegir distintos valores para la variable independiente, o sea, para la X, y vas a calcular los correspondientes IES. ¿Cómo calculo los IES? Yendo a la función de partida. No se olviden que cuando yo escribo que la función cuadrática responde a esta fórmula, en lugar del f de x es lo mismo poner y, o sea, es y igual a tal cosa. Entonces, cuando vos querés calcular justamente los i's que van en esa tabla, vas a sustituir en esa fórmula general, ¿tá?, la X por el valor seleccionado y vas a operar para determinar la correspondiente ordenada. Ven que acá les aclaré, esta tabla tiene que incluir entre 6 y 8 puntos. Si, por ejemplo, decís que vas a hacer 8 puntos, bueno, que sean 4 para la izquierda y 4 a la derecha de la X del vértice. Así más o menos amparás, digamos, toda la curvatura con cierta exactitud. Cuanto más puntos determinen, más exacta o precisa será la representación. Una vez que hacen esta tabla, entonces ya pueden pasar a la representación gráfica, ya van a ir a un par de ejes coordenados, si quieren trabajar en papel cuadriculado lo harán, elegirán una escala de medida para transportar sobre los dos ejes. Igual que me pasaba en programación lineal, cuando este problema esté vinculado a la vida, capaz que no puedo elegir la misma escala sobre abscisas que sobre ordenadas. No importa, ¿está? Van a transportar la escala que eligieron, van a transportar todos estos puntos de la tabla, más las raíces que tienen, más el vértice que pueden ubicar, y recién entonces van a estar en condiciones de unir esos puntos para hacer el trazado de la parábola. La ordenada en el origen, que me piden en el punto 8, marca el corte del gráfico con el eje Y. Para hallarlo, fíjense que cualquier punto que esté apoyado en el eje de la Y tiene X0. Por eso, para hallar el corte del gráfico con el eje de la Y, van a la función de partida y cambian la X por 0. O sea que hacen f de 0, porque cualquier punto que se apoye en el eje de la Y tiene X0.
Entonces vos vas a la función de partida, cambiás la x por 0, haces cuentas, y lo que te dé será lo que yo llamo la ordenada en el origen. Cuando la función cuadrática la tenés escrita en esa forma desarrollada con que habíamos partido f de x igual a x2 más b por x más c, vas a ver que cuando cambies la x por 0, la ordenada en el origen va a coincidir con el valor del c, porque los demás términos se van a anular. Y bueno, la ecuación del eje de simetría, una recta paralela al eje de la sí, siempre responde a la fórmula x igual un número, y en este caso será x igual a lo que sería la x del vértice. Y ahí tendrías el eje de simetría, la ecuación de ese eje de simetría para este tipo de parábolas. ¿Está? Bien, a ver si me da el tiempo. Acá hay un primer ejercicio propuesto que pide efectuar el estudio analítico y la representación gráfica de esta función. Ya saben que cuando me piden estudio analítico implica que cumpla con los 9 pasos del recetario, ¿tá? Y, digamos, dentro de todos esos 9 pasos, uno me va a llevar a cumplir con el objetivo de tener la representación gráfica. Así que acá lo que yo les puse a continuación es el paso a paso con la aplicación de todo lo que estuvimos hablando. ¿Ven? Parto del hecho de que esto responde a un modelo cuadrático. ¿tá? Ven que nunca me dijo en la letra que esto era un modelo cuadrático. Soy yo el que tiene que asociar la fórmula dada con el modelo matemático en estudio. Entonces, esta función que me diste se ajusta a este formato. Por lo tanto, esto es un modelo cuadrático. Y en este modelo cuadrático, en el lugar de la A, multiplicando al x2 no hay nada, me voy a imaginar que hay un 1, el B es 5 y el C es 6. Y entonces empiezo ordenadamente, ¿sí? ¿Ven? Identifiqué la función dada con el modelo cuadrático, identifiqué coeficientes y ahí empiezo a cumplir con los distintos pasos del recetario. El primero, que era la determinación de raíces, que lo hacíamos por un báscara, ¿tá? Entonces me pongo la fórmula y acá hago la sustitución, el reemplazo, opero con cuidado porque le erro en un signo y marcho, y acá me dio 2 raíces, después ustedes lo verifican, menos 3 y menos 2. Recuerden que si estos son raíces, por ahí más arriba les dije que si algo era raíz, se cumple que al hacer el f de ese algo, te va a dar 0. Por eso si menos 3 es raíz, al hacer f de menos 3, me da 0. Y si menos 2 es raíz, al hacer f de menos 2, nos da 0. En el caso del signo, ustedes van a colocar entonces sobre el eje de abscisas las 2 raíces que encontraron, van a arrancar a la derecha, siempre a la derecha, con el signo del término de mayor grado, o sea, el signo de la A, que como acá es positivo, arranqué con un más. Paso por una raíz simple, cambio, paso por una raíz simple, cambio. ¿Está? La X del vértice, con la formulita que habíamos visto, después ustedes van chequeando todo lo que es el cuenterío, esta sería la abscisa y esta es la ordenada de ese vértice, y bueno, así siguen con el cumplimiento. Ven que coloqué las 2 raíces, este es el eje de las X, y acá tienen el vértice, ¿tá? Y a su vez con el signo, si acá el signo en esta zona es positivo, recuerden que el dibujo va a estar por arriba del eje, yo tacharía muy prolijo esto que está acá,